Con 5 gramos de pasta hacemos nuestra bolita bien apretadita y vamos a hacer un barrilito que nos quede regordete de 5 centímetros de largo. Lo vamos a comenzar a aplanar, dirigiendo la pasta solo hacia un lado para que en la parte de arriba nos quede ovalado. De ancho nos quedó de 4 centímetros y de alto nos quedó de 4. Vamos a pasar nuestra pieza a la taza. La vamos a acomodar en diagonal. Con 7.5 gramos de pasta vamos a hacer un barrilito y que este nos mida 5.5 centímetros de largo. Vamos a comenzar a aplanarlo igual para un mismo sentido para que quede más volumen de un lado. De las orillas las voy acomodando un poco para que ésta vaya tomando la forma en V, o sea, de los lados van un poco en diagonal. De la parte de arriba de ancho nos queda de 7 centímetros. De alto nos queda de 4 centímetros. En la parte de en medio vamos a sacar un corte en U de 1 centímetro de largo. Nos queda como la forma de un corazón. Esta pieza la vamos a acomodar sobre la pasta que ya tenemos en la taza. Va a quedar centrada y esta curva va a quedar exactamente en la orillita de la pasta de abajo. Voy a cortar un poco de los lados para que nos queden más redondos. Recuerda que cada vez que hagas un corte tienes que ir alisando. Con 7.5 gramos hacemos nuestra bolita bien apretadita y después vamos a hacer un barrilito de 7 centímetros de largo. El barrilito tiene que quedar de ancho de medio centímetro. Lo vamos a acomodar en esta parte, siguiendo la forma de la base que tenemos. Vamos a poner un poco de pegamento para colocar nuestra pieza. Vamos a humedecerla y después vamos a comenzar a difuminar. Con la ayuda de un cotonete húmedo en esta parte vamos a comenzar a difuminar y a redondear la orilla. Con nuestro pincel de goma en la parte de arriba vamos a empezar a difuminar y que nos quede bien redondito toda esta parte.
Vamos a marcar en esta parte para cortar un poco este excedente. Y vamos a alisar el corte que acabamos de hacer. Y como puedes observar, la parte de la boca nos queda como una enorme U abierta. Con 5 gramos de pasta hacemos nuestra bolita bien apretadita y vamos a hacer un barrilito largo para que este nos cubra toda la parte de abajo. De lo ancho del barrilito nos queda un poquito menos de medio centímetro. Y vamos a acomodarlo aquí en la parte de abajo. Cortamos el excedente. Humedecemos la pasta para empezar a difuminar. De esta parte de en medio vamos a comenzar a difuminar un poquito más, bajando un poquitito, solo en la parte de en medio, un poquito de volumen.
Te puedes ayudar con el hisopo húmedo, con la toallita húmeda, con el pincel de goma y también con tus dedos. Con 0,50 gramos de pasta color rosa, que quede un tono más arriba que el tono de piel que estamos usando para comenzar a hacer la encía. Hacemos nuestro barrilito de un grosor aproximado de 3 milímetros. Ponemos un poco de pegamento. Y vamos a acomodar nuestro barrilito. Con un hisopo húmedo vamos a comenzar en la parte de enfrente a alisarlo. Con nuestro pincel de goma vamos a hacer aquí un huequetito, a levantar un poco la encía hacia adelante para hacer un hueco y poder meter ahí el diente. Con una bolita de pasta blanca vamos a hacer un barrilito y lo vamos a aplanar. Nos queda de 1 centímetro de alto y en uno de los lados vamos a hacer un corte en diagonal. Ponemos un poco de pegamento y en el huequetito que hicimos acomodamos el diente. Alisamos un poco la encía para que quede arribita del diente. Con otra bolita pequeña de pasta blanca hacemos un barrilito un poquito más pequeño que de 1 centímetro. A la hora de aplanarlo nos va a quedar de 1 centímetro. Este lo vamos a aplanar de la parte de arriba para que tenga una forma diferente al otro. Vamos a hacer su huequito en la encía. A la hora de hacer el huequito, si te fijas, hacemos la encía un poquito hacia adelante. Hacemos el otro espacio y van a estar pegaditos los dientes. Todos los dientes los hacemos con una bolita de pasta blanca y todos van a tener diferente forma.
Este último dientito es una bolita más pequeñita porque vamos a hacer un diente pequeñito. Con 2.5 gramos hacemos nuestra bolita bien apretadita, hacemos un barrilito y que este nos quede del tamaño de la parte de arriba de la boca. No llega de extremo a extremo. Si te fijas, dejamos unos como medio centímetro de cada lado de separado. Este barrilito lo partimos a la mitad. Antes de pegarlo lo vamos a medir para ver si el tamaño ya es correcto. Ahora sí, ya quedó el tamaño que necesitamos. Le vamos a poner un poco de pegamento, lo vamos a acomodar y con nuestro cúter o alguna otra herramienta vamos a hacer presión hacia arriba para que quede bien pegadito. Con una bolita de pasta blanca vamos a hacer un barrilito, lo vamos a aplastar y vamos a ir midiendo el tamaño. Ahora con nuestro pincel de goma vamos a hacer el orificio en la parte de arriba. Vamos a medir primero. Nos quedó poquito grande, entonces le vamos a cortar un poquito. Medimos de nuevo, nos quedó un poquito grande todavía y le cortamos otra vez, otro pedacito. Y ya nos quedó el tamaño. Ahora con nuestro pincel de goma, fíjate que voy a bajar poquito la encía para que tape más el diente, que se vea como más natural. Vamos a hacer el otro hoyito. Y con otra bolita blanca hacemos el barrilito, lo aplanamos y de la parte que va pegado a la encía le vamos a hacer un corte en diagonal para que quede chuequito. Este diente queda ligeramente más corto. Al primer diente que pusimos con la ayuda de nuestro pincel de goma vamos a hacerlo ligeramente un poquito más chuequito. Hacemos el otro hoyito para poner el siguiente diente. Mira, y aquí te muestro cómo se hace el huequito del diente. El chiste de esta dentadura es que pues los tiene bastantes disparejos y este dientecito que vamos a poner queda muy poquito encima del otro diente. Y así vamos a seguir con los demás dientes. Es el mismo procedimiento.
De cada lado vamos a dejar 3 milímetros y de ahí vamos a partir a 1 centímetro para cada ojo. Con el exacto vamos a marcar muy bien este centímetro. Ahora de cada lado vamos a medir 1.5 centímetros de alto. Aquí les muestro los dos tamaños de acocador. Vamos a utilizar el más grande para marcar el círculo del ojito. Esta medida queda perfecto porque nos da 1 centímetro de ancho y 1.5 de alto. Con el cúter vamos a empezar a cortar todo lo que es alrededor de las marcas que hicimos y vamos a quitar toda esta pasta. Con la ayuda de un hisopo húmedo o una toallita húmeda vamos a alisar el corte y a limpiar el área. Con 5 gramos de pasta vamos a hacer un barrilito regordete y lo vamos a poner en medio de los ojos para comenzar a modelar lo que es el tabique. Observa cuando ponemos el barrilito que no lo ponemos pegado a la parte de abajo, sino que dejamos tantito despegadito para la hora de difuminar vamos a hacer esta unión. Nos ayudamos con el pincel de goma y un poco de agua para comenzar a difuminar y acomodar la pasta. Cortamos el excedente. Y de la parte de arriba donde va la frente vamos a comenzar a extender la pasta hacia los lados y cuidando el área de los ojos sin modificar el tamaño. Empiezo a jalar pasta hacia arriba para marcar más lo que es el tabique en forma delgada y como una nariz recta de esta parte. Comienzo a jalar la pasta hacia abajo para quitarle volumen acá arriba y que quede mejor definido. En la parte del medio empiezo a como definir, hacer el tabique
como más delgado en esta área con mis dedos. Con la toallita húmeda limpio el exceso de agua y así me puedo dar cuenta cuánto y en dónde le hace falta más afinar el detallado del modelado. Con el hisopo húmedo vuelvo a marcar el área de los ojos. Y así de levantadito te tiene que quedar el área del tabique. Con 7.5 gramos de pasta vamos a hacer nuestro barrilito. Este nos tiene que quedar del tamaño de la cabeza. Se lo vamos a poner aquí arriba y vamos a comenzar a difuminar. Para difuminar me voy a ayudar con mi dedo y un poco de agua para que sea más rápido extender la pasta. Y respetando, recuerda, el área de los ojos para no modificarlo y lo que es lo que acabamos de modelar, el tabique. Seguimos marcando lo que es el área del tabique, pero también junto vamos a hacer esta curvita para marcar el área de los párpados. Con la toallita húmeda empezamos a limpiar el excedente de agua y también esto nos sirve para seguir difuminando. Con el hisopo húmedo volvemos a retocar el área de los ojos. Con pasta blanca hacemos una bolita, esta no tiene medida, pero nos tiene que quedar bien rellenito todo el área de los ojos sin salirse, tiene que quedar al ras de lo que es su carita.
Con un acocador y pintura acrílica color negro vamos a hacer el primer circulito. Con 1.20 gramos vamos a hacer nuestra bolita bien apretadita. Después vamos a hacer una gotita. De alto nos tiene que quedar 2,5 centímetros. Luego la vamos a aplanar. La vamos a colocar exactamente donde empieza el pómulo. Ahí la colocamos, vamos a hacer presión hacia abajo que nos quede bien pegadita. Después vamos a comenzar a marcar todo lo que es el área de la oreja. Lo que nos queda más pegadito aquí al rostro, ese lo vamos a difuminar. Parte siento que me queda un poquito levantado, entonces le vamos a quitar poquita pasta para que quede más hundidito esta área de la oreja. Y pues para la otra orejita va a ser el mismo procedimiento con 1.20 gramos de pasta. Vamos a hacer nuestra gotita de 2,5 centímetros.
Con un acocador y pintura acrílica, en este caso yo le estoy usando dorada o puede ser también un café clarito. Le vamos a poner el siguiente circulito, dejando que en la parte de abajo el círculo más oscuro se asome un poquitito. Con 1 gramo vamos a hacer una gotita. Nos queda de 1,5 cm de alto. La vamos a colocar aquí en medio, siguiendo también donde está el tabique. Y comenzamos a difuminar. Lo que es la punta de la nariz lo hacemos hacia arriba porque para que nos quede respingadita. Y con un acocador pequeño comenzamos a hacer sus orificios. Voy a poner un poco de pegamento en lo que es el área de aquí del labio de la parte de arriba y previamente hice un barrilito de aproximadamente 2 milímetros de ancho y este lo vamos a acomodar aquí en la parte del labio. Después vamos a comenzar a difuminar y a cortar el excedente. Aquí en la parte de enfrente con el hisopo le vamos a dar una pasada para que quede un poquito más liso y paradito y definido lo que es el labio.
Ahora, para la parte de abajo también hicimos un barrilito igual como de 2 milímetros de ancho y lo vamos a comenzar a acomodar, cortamos el excedente y vamos a difuminar. Muy importante que aquí por la parte de adentro, pegadito a lo que es la encía, también nos quede bien difuminado y bien liso. Con 2,50 gramos vamos a hacer nuestra bolita bien apretadita. Vamos a hacer un barrilito
y este lo vamos a colocar para darle más volumen aquí en la parte de los cachetitos. Colocamos un poco de pegamento, volvemos a acomodar nuestro barrilito siguiendo la misma estructura redonda del cachete y con mi dedo y un poco de agua vamos a comenzar a difuminar. La pasta que va hacia la nariz hay que tener mucho cuidado, no la vamos a llevar sobre la nariz, sino todo alrededor en esta área. La parte que va más pegada al labio vamos a bajarla para que no se vea con mucho volumen en esta área arriba del labio, sino que el volumen solo quede en la parte de arriba. Observa el movimiento del dedo, cómo jalamos la pasta siguiendo una forma redonda en la comisura de la boca. Igual con 2.5 gramos hacemos nuestra bolita bien apretadita. Después hacemos nuestro barrilito de 3 centímetros de largo y lo vamos a poner en el otro cachetito, respetando la forma curva que tiene y comenzando a difuminar. Igual como en el otro cachetito, aquí en la parte de atrás con mucho cuidado, hacemos este movimiento de la pasta hacia atrás para que nos quede bien redondeado el cachetito.
Marcamos bien aquí el área de la comisura. Con pintura acrílica negra y el acocador vamos a poner su circulito en la parte de en medio. Con sombra de ojos o matizador, para el área de los párpados voy a utilizar un café clarito. Como puedes observar, la sombra la llevo hasta los lados de la nariz. Con un barrilito delgado vamos a ponerle más volumen en la parte de abajo de los ojos para que se le vean un poquito de más bolsas, más volumen ahí. Y no es necesario difuminar tanto esta área para no quitarle volumen, que sí se le vean marcaditas. Con matizador color café más oscurito y un pincel plano vamos a hacerle una línea en la parte del ojo de acá de abajo. Con una toallita o un hisopo húmedo vamos a quitarle el excedente. Vamos a poner un poco de pegamento aquí en la parte de arriba del ojo y vamos a ponerle un barrilito de lo más delgadito que puedan hacer aquí todo alrededor.
Con un pincel delgadito y pintura acrílica negra vamos a comenzar a ponerle sus pestañas. Recuerda que las pestañas son una especie de C, llevan un poquito de curvita y son líneas muy delgaditas. Con pintura amarillo ocre vamos a marcar la línea de las cejas. Con pintura acrílica café oscuro vamos a hacer pelito por pelito, siguiéndonos en la línea que habíamos hecho. Vamos a comenzar a matizar el rostro. En esta ocasión estoy utilizando un naranjita rojizo bajito. El área de la nariz que nos quede bien marcada. Vamos a matizar los dientes con amarillo ocre, que esté bajito. El único lugar donde va a estar concentrado el color va a ser en los dientes que estén a la orilla. Con nuestro pincel delgadito o liner y pintura acrílica blanca, a la orilla del ojo vamos a hacer unas líneas delgadas y vamos a formar una estrella. Con 7.5 gramos de pasta hacemos nuestra bolita bien apretadita. Vamos a hacer un barrilito que nos quede del tamaño de abajo de la cabeza hacia el final de la taza. Vamos a aplanarlo. La pasta la acomodo recargada de un lado. Para sacar el cuello, comienza de la orillita de la barbilla. De alto va a medir 1.5 centímetros y de ancho va a medir 6 milímetros.
Donde termina el cuello, hacemos 2 líneas hacia afuera y estos van a ser los hombros. Esta línea nos va a medir 1 centímetro de cada lado. Ahora vamos a cortar el excedente. Recuerda alisar todos los cortes que hemos realizado. Vamos a hacer un barrilito delgado y esto lo vamos a poner abajo un poquito en diagonal para marcar lo que es los huesitos de la clavícula. Después vamos a difuminar. Con 5 gramos de pasta color rosa fuerte vamos a hacer un barrilito y vamos a comenzar a aplanar que nos quede delgado. En la parte del medio vamos a hacer un corte en U para que sea el cuello de la blusa. Medimos y nos cubre todo el cuerpecito. Aquí el cuerpo lo vamos a hacer más delgadito porque ella es muy delgada y vamos a hacer 2 cortes en diagonal para marcarle más la cinturita y que el cuerpo se vea más estilizado. Donde está el área de los hombros vamos a hacer un corte en diagonal para descubrirle más el brazo. Vamos a hacer un barrilito delgado y lo vamos a poner aquí a la orilla del cuello de su blusa. Después vamos a difuminarlo un poco. Con 2.5 gramos de pasta vamos a hacer un barrilito y a los 2 centímetros hacia abajo con la colita de un pincel vamos a marcar. Vamos a aplanar los 2 centímetros. Con el cúter vamos a hacer una línea en diagonal y uno en recto para sacar lo que es el dedo gordo. Vamos a marcar lo que son los dedos y vamos a hacer un corte donde está el dedo pequeño. Comenzamos a redondear y a alisar los cortes que hicimos. Con el cúter comenzamos a hacer estas líneas para marcar las uñas. Marcamos estas líneas para poder manipular más los dedos y ponerlos en la forma que necesitamos.
Y acomodamos la manita para ver dónde vamos a poner el pegamento. La parte del brazo le hacemos un doblez para que quede más marcada lo que es la muñeca. Con 2.5 gramos de pasta hacemos un barrilito delgado. Medimos colocándolo desde el área del hombro. Hacemos un doblez hacia arriba y que el codo quede alineado con la base de la taza. Medimos con el antebrazo de la mano para ver dónde vamos a cortar. Aquí vamos a hacerlo un poco más delgado para que nos quede del mismo grosor del brazo que acabamos de hacer. Vamos a poner un poco de pegamento. Y le acomodamos la manita. Cortamos el excedente y unimos la pieza difuminando. Comenzamos a matizar el área del cuello, el brazo y la mano. Vamos a poner el otro brazo que le hace falta. Hacemos nuestro barrilito y que nos quede del mismo ancho que del otro brazo. Vamos a comenzar a trabajar en el cabello. El color es amarillo medio. Básicamente aquí te recomiendo mucho estar viendo la imagen de referencia que les dejé anteriormente. Y solo vamos a ir agregando pieza por pieza diferentes tamaños de cabellos o de gotitas, que en su mayoría son gotitas alargadas, dándoles bastante movimiento y volumen.
Por ejemplo, vamos a realizar primero una base de gotitas aplanadas, acomodándolas para que el cabello tenga volumen.
A partir de aquí ya voy a comenzar a trabajar con la taza en forma ya paradita para que el cabello se quede bien paradito también y no se esté aplanando o agachando.
Aquí en la parte de atrás esmérate mucho en dejar mucho cabellito parado para que tenga un buen terminado.
Y pues con esto terminamos nuestra clase. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Ayúdame a compartir.